En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo sexto, la conciencia moral. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el catecismo dedica estos números al tema que tiene como título el juicio erróneo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1793 y 1794. Recordemos el contexto de los números anteriores que nos han traído hasta este momento. El hombre tiene la obligación de ser fiel a aquello que ha conocido en su conciencia como cierto. La conciencia es recta cuando aquello que ha conocido como cierto coincide con la verdad. Si mi conciencia conoce una cosa como cierta, pero se ha equivocado, será una conciencia errónea. Y decíamos que la conciencia errónea puede ser de dos tipos. Una conciencia errónea culpable, porque yo he elegido mal en mi conciencia y tengo la culpabilidad por haber escogido el mal. Incluso ayer vimos los motivos que hacen de la conciencia culpable. Vimos 6. Nos los enseñó el catecismo en el número 1792. El primero, el desconocimiento de Cristo y de su evangelio. El segundo, los malos ejemplos recibidos de otros. El tercero, la servidumbre de las pasiones. El cuarto, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia. El quinto, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza. Y el sexto, la falta de conversión y de caridad. Estas eran las 6 causas de adquirir o para adquirir una mala conciencia, una conciencia culpable. Pero también está una conciencia errónea inculpable, ¿no? Y es a partir de este número, 1793, que el catecismo nos explicará que puede haber una conciencia errónea que es inculpable. Vamos a entrar en este tema a explicarlo ahora. Número 1793 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: si por el contrario la ignorancia es invencible, o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Un número muy hermoso que nos da mucha luz. Existe la posibilidad de una conciencia errónea que sea inculpable. Existe que haya una conciencia errónea inocente ante Dios. Uno piensa en muchos niños, por ejemplo, que no han recibido en el seno de sus familias ningún tipo de educación mínimamente recta. Y es imposible que ellos tengan la misma responsabilidad ante Dios, ¿no?, que aquellos que hemos tenido
una educación recta. Y eso es algo bastante evidente. Por eso es bueno repetir muchas veces que el hombre no es quien para juzgar las conciencias de su prójimo, que solo Dios es capaz de juzgarnos porque solo Dios conoce. Hay un autor muy, pero muy famoso que se llamaba Robert Delaunay. Y Delaunay decía, la conciencia es el santuario donde solo Dios puede entrar como juez. O lo que es lo mismo, ¿no? Una conciencia no puede entrar a juzgar otra conciencia. Si en ese santuario entra otro que no sea Dios como juez, es que está entrando donde no debe. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en no juzgar. Tú no digas, qué malo es, porque te estás metiendo en el camino de Dios. Porque estás jugando a ser Dios. Estás pisando un terreno sagrado que solo le corresponde a Dios pisar, la conciencia del humano. San Juan de la Cruz decía, más fruto se saca de examinar cada uno su conciencia que de remediar la ajena. Qué expresión tan interesante que nos regala San Juan de la Cruz. Puede haber conciencia que tenga un error invencible porque sencillamente son víctimas del error, de la mala educación que han recibido, porque se han sentido bloqueados psicológicamente. Además, hay contextos sociales que están tan deformados que la misma ley natural está como bloqueada, donde alguien puede matar a su propio hermano y no que no haya un problema de conciencia. ¿Es posible que una conciencia esté tan ciega hoy día? Sí, sí es posible. Porque hay contextos culturales tan infectados de pecado, tan ciegos, que es posible que la ley natural sea difícilmente perceptible en muchas conciencias. Y que hoy día existen personas que piensan que matar un bebé está bien. Sí, sí las hay. Y muchas. Porque nuestra sociedad está totalmente infectada de pecado, ciega. Esto es profundísimo, queridos amigos. Por eso el catecismo dice, sin embargo, esto no quiere decir que como no tienen responsabilidad, como ante Dios no son culpables, que eso, objetivamente hablando, como han obrado mal, es una perversión, es un desorden y hay que intentar trabajar para corregirlo. Fíjense, queridos amigos, para nosotros los católicos es una obra de caridad corregir al que hierra. Para nosotros es una obra de caridad el no permitir que una persona siga en la ignorancia. Es una obra de caridad. Ninguno de nosotros realmente puede decir, a mí no me importa que cada uno haga lo que quiera. No, es una obra de caridad que una persona no siga en la ignorancia. Por eso ser maestro, por eso ser educador, por eso ser catequista, es un privilegio primero que todo, es un llamado de Dios, pero también puede ser una de las cosas más gratificantes que una persona pueda experimentar en su vida. Sacar
a alguien de la ignorancia. Por ejemplo, quien no profesa la religión católica porque nadie le ha predicado a Jesucristo y por tanto, por ejemplo, ¿no? En alguna cultura en el África, ¿no? Solo ha conocido una religión animista y le han enseñado desde pequeño a adorar a los espíritus en diferentes ritos. Él no tendrá ninguna culpabilidad en su conciencia de no haber conocido a Jesucristo, ninguna. Y podríamos llegar nosotros a decir, bueno, dejémosle en la ignorancia, porque al fin y al cabo no está pecando, porque no conoce. ¿Para qué le vamos a sacar del error? Y ese argumento, aunque suena muy bueno, no vale. Porque la verdad nos hará libres. Y en conciencia no puedo yo conocer a una persona que esté viviendo en el error y dejarlo ahí. Porque yo le tengo que presentar en obligación la verdad. Presentándola de una manera adecuada, presentándola sin ofender, presentándola sin imponer. Pero yo debo de presentar la verdad siempre, ante todas las personas, especialmente ante aquellas que se encuentran en el error, para que la verdad los haga libres. Ese hombre, aunque no tenga ninguna culpa ante Dios, ese hombre es una víctima de sus errores, esclavo de los errores, y está adorando a criaturas como si fueran su creador. Y todos los seres humanos tenemos derecho a conocer la verdad. Y todos tenemos la obligación de hacer conocer la verdad. Dios nos ha creado para conocer la verdad, para vivir de ella, para darla a conocer. Fíjense, queridos amigos, que algunas veces se escucha por ahí un error grande, ¿no? Una forma muy déspota quizás de expresarse de los sacramentos. Dicen, Dios nos da 7 sacramentos para salvarnos, pero parece que algunos pretenden salvarse por un 8º mandamiento. ¿Y saben cómo titulan el 8º mandamiento? La ignorancia. Dicen, como soy ignorante, Dios me salva por la ignorancia. Pero no existe un 8º mandamiento que se llame la ignorancia. Es verdad que Dios juzga con misericordia al que por ignorancia no es conocedor de la verdad. Sí, eso es verdad. Pero nosotros, los que hemos tenido el don y la gracia de haber conocido la verdad, no hagamos de la ignorancia un sacramento. Antes bien, estamos todos obligados en conciencia a trabajar por sacar el mayor número de personas de la ignorancia en la que viven, para que no sean más esclavos de su ignorancia, porque la verdad será la única que los hará libres. La verdad que nosotros hemos conocido porque se nos ha sido revelada, esa verdad que en conciencia conocemos, no la podemos ocultar ni tampoco se la podemos negar a nadie. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos dice en el número 1794, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Y nos presenta aquí, en este número del Catecismo, un texto de la Gaudium et Spes preciosísimo que dice, cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta,
tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Y en este número el Catecismo nos regala algunos textos de la Sagrada Escritura que son impresionantes. Primera de Timoteo 1:5. El fin de este mandato es la caridad, que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Nosotros sabemos que la caridad es el precepto principal que Jesucristo ha venido a predicarnos. Y aquí se nos da como la receta para cómo proceder en caridad. Y nos dice Pablo en la primera carta de Timoteo, la caridad procede de tres cosas. Qué impresionante es esto. Primera, de un corazón limpio. Se está refiriendo principalmente Pablo al mundo de los afectos. Que no nos mueva el amor propio desordenado, sino que nos mueva en nuestra vida es el amor a Dios y al prójimo. Fíjense bien, la primera cosa para una caridad es tener un corazón limpio. La segunda es tener una conciencia recta. No buscar otros intereses sino lo que Dios me ha descubierto. Lo que Dios ha hecho luz en mi interior para llegar a conocer la verdad. Y la tercera, una fe sincera. La confianza en esa luz que Dios me da por la revelación. La fe va a ser mi respuesta a Dios que se me revela. Y si Dios se me revela, ¿cómo no responderle? ¿Y cómo no responderle de la mejor manera? Una caridad perfecta tendría estos tres componentes, que es importante recalcarlos en nuestra vida y preguntarnos en nuestro examen de conciencia, ¿cómo estoy? Un corazón limpio, una conciencia recta y una fe sincera. Prácticamente esto huele a santidad, a santidad. También el catecismo nos presenta algunas citas de santos que nos recalcan un poco lo que es la conciencia. Por ejemplo, con respecto a la autoridad de conciencia, el catecismo nos cita al cardenal John Henry Newman que dice, la conciencia es la voz de Dios, aunque ahora está de moda considerarla como una simple creación del hombre. La conciencia es el vicario natural de Cristo, la conciencia es profeta por sus instrucciones. La conciencia es rey por su autoridad y la conciencia es sacerdote por sus bendiciones y anatemas. Qué impresionante esto que dice el cardenal Newman aquí. Se le puede atribuir a la conciencia ese triple ministerio que hemos recibido todos nosotros en el sacramento del bautismo de ser sacerdotes, profetas y reyes, también a la conciencia. La conciencia es profeta, porque es la que desenmascara, es la que denuncia el engaño, es la que nos dice, no te dejes engañar de los falsos argumentos, tú anuncia la verdad y el bien. La conciencia es la que se quita la máscara. Y también la conciencia es instruida para poder hacer esto, nada menos y nada más que por la palabra de Dios y por el buen ejemplo de los demás.
Eso que decíamos ayer de lo que formaba una mala conciencia, la falta de conocer la palabra de Dios y la falta de ejemplo de los demás. Aquí lo revertimos. Si yo tengo un conocimiento de la palabra de Dios, si yo tengo un buen testimonio de los que están a mi alrededor, sin duda mi conciencia se convertirá en profeta. La conciencia es rey porque ella tiene autoridad y hay que obedecerla. Nos cita el catecismo una frase, pensamiento de San Buenaventura en el siglo XIII, que decía: la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero. Y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda venido de Dios. Igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. El que desobedece al heraldo está desobedeciendo al rey. El que desobedece a la conciencia está desobedeciendo a Dios. Qué impresionante esto. Es decir, hasta ahí llega la autoridad de la conciencia. Por eso los Hechos de los Apóstoles lo van a expresar de una manera tan contundente. Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que obedecer a mi conciencia antes que a los hombres. De ahí, queridos amigos, el derecho a la objeción de conciencia que tenemos todos. La instancia última ante la que yo tengo que responder es mi conciencia. No se puede traicionar la conciencia por cumplir leyes humanas. Y por último, la conciencia es sacerdote, porque bendice y da anatemas. La conciencia bendice, consuela, acompaña, pero la conciencia también reprende. Al igual que el sacerdote está llamado a bendecir y a santificar, también está llamado a condenar la herejía, condenar el falso argumento, a condenar la mentira. Y aquí nos ponen el ejemplo de Thomas Watson en el siglo XVII, hablando sobre la conciencia. Decía: la conciencia es como una abeja. Úsala bien y te dará miel. Úsala mal y te clavará el aguijón. Además, las abejas se pueden domesticar, pero no tanto. Así también es la conciencia. Afortunadamente, no podemos domesticarla, aunque lo intentemos. La conciencia no siempre nos dice lo que queremos escuchar y nos remuerde. Tan interesante este pensamiento de Watson, ¿no? La importancia de tener una conciencia recta y sana. Algunos de los santos padres nos han recordado un criterio en la formación de la conciencia que es básico. La conciencia recta es humilde. La conciencia recta obedece. Así lo decía San Juan Crisóstomo. Si somos inteligentes y santos, tenemos que agradecer que alguien más virtuoso que nosotros nos sacuda la conciencia.
que alguien a nuestro lado nos sacuda la conciencia. Es muy interesante escuchar de personas después de la Eucaristía, por ejemplo, donde el señor sacerdote ha dado un sermón muy bien preparado, ha sacudido las conciencias. Las personas salen comentando, ¿no? Wow, qué homilía, ¿no? Qué sermón, qué sacudón. Otros dicen quizás otras expresiones más por ahí, qué regañada nos metieron o lo que sea, ¿no? Eso significa que sacudió la conciencia, que hizo impacto en el interior de cada una de esas personas, esas palabras que invitó a la conversión. Este es un signo de tener una conciencia recta, obrar bien en conciencia. El hecho de que sea humilde, la conciencia debe estar abierta a todos los buenos consejos que pueda recibir de los demás, aunque le sacudan. De tal manera que la conciencia tiene conciencia de que le falta mucho para llegar a la plenitud de la verdad, de que tiene que crecer y que eso lo va a lograr en la medida que escuche con humildad los consejos y también las sanciones que se le hagan. En cambio, un signo de que la conciencia está mal formada es justamente el contrario, el que no le digan nada, el que no se le reprima. Mejor yo no voy a misa porque es que yo no quiero escuchar eso que esa persona, que el cura de allá está diciendo, porque me remueve la conciencia. El vicioso está muy agradecido con los que le adormecen la conciencia, con los que le dicen tranquilo, todo está bien, tú sigue por ahí, tú eres dueño de ti mismo, haz lo que quieras. El vicioso está muy agradecido con los que le adormecen la conciencia y con aquellos que le disculpan todo. Algunas veces he tenido la oportunidad de ver estos programas donde van las personas que tienen tremendo sobrepeso, ¿no? Personas que pesan, no sé, 500 libras y cosas así. Y entran donde el doctor, hacen todos los exámenes, empiezan sus dietas, sus terapias, esto y lo otro. Y se va viendo, ¿no? En toda la trama, cómo las personas pueden en algún momento empezar a bajar mucho peso, y de repente en todo el proceso se descuidan, ¿no? Y en vez de bajar, suben incluso un poquito, ¿no? Y llegan donde el doctor y el doctor inmediatamente dice, ¿qué pasó aquí? ¿Y a quién va a mirar? Al que está al lado, ¿no? A la mamá de la persona, o al esposo, o a la esposa, o a no sé quién, al acompañante. Y dice, usted es el que le va y le compra las cosas. Usted es el que le va y le compra las 2 cajas de pizza y las 3 McDonald's y no sé qué y no sé cuánto. No, usted es el que le acolita que no pueda salir de esta esclavitud. Usted es el que tiene que cambiar esos hábitos de concederle a esta persona porque lo está matando. El vicioso está muy agradecido con los que le adormecen la conciencia. Si tiene a su alrededor quien le justifique y quien de alguna manera le haga sentirse bien en su ignorancia, en su vicio, en su pecado, entonces termina esta persona diciendo, bueno, pues hay peores que yo, ¿no? Y entonces yo sigo ahí. Por último, hay un escrito muy precioso de un cardenal italiano que se llamaba Giacomo Biffi, donde decía él algo muy fuerte, pero muy interesante, muy directo. Quien se dedique a asesinar a familiares para cobrar herencia, es muy probable que a partir de la cuarta muerte su conciencia permanezca en perfecta paz. Uf, es una expresión impresionante.
Porque es que si uno se empeña en anestesiar su conciencia, al final lo consigue. Ayer tuve la oportunidad de ir donde mi dentista para hacerme un pequeño tratamiento y me anestesió toda la boca. Santo Dios. Como 5 horas anestesiado, no sentía nada. Y yo pensaba en esto cuando estaba escribiendo. Anestesiar la conciencia para no sentir nada. Por eso decía el cardenal Biffi, después de la cuarta muerte, la conciencia permanecerá en paz. Lo que yo les comentaba ayer del hombre que bajó 105 veces la cuchilla de la silla eléctrica. La primera le dolió, después todas las demás no. Anestesiar la conciencia. Y al final el que lo quiera lo consigue. Pero eso ya no será conciencia. Eso será un escudo defensivo para protegerse de la voz de Dios. Juan Pablo II le decía a los jóvenes, en esos mensajes poderosísimos que tenía él en las Jornadas Mundiales de la Juventud, jóvenes, no asfixien su conciencia, dejen que ella les hable. Y si te mortifica, bendito sea Dios. Porque cuando la conciencia te mortifica es como cuando la herida escuece porque se está desinfectando. Porque eso quiere decir que está sanando. Pero no asfixies tu conciencia. Porque si el precio de la paz es que yo haya machacado mi conciencia para que no me remuerda nada, eso no es paz. Eso sería un cementerio. La paz no es poner la mente en blanco como proponen algunas de estas terapias hoy día, sobre todo este tipo de terapias del mundo oriental. No es salirse, no es no pensar en nada, no es quedarse en blanco, eso no es paz. La paz es tu conciencia en la verdad. Lo demás son terapias que cuando termine la terapia volverás a estar igual. Y por eso necesitan una y otra y otra y todos los días y varias veces al día. Pero eso no es vida, eso es esclavitud. Que una persona no pueda estar tranquilamente sin estar en una terapia. Eso es esclavitud. Al final, el cardenal John Henry Newman dice, no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia para eludir la obediencia en el ámbito propio de la autoridad legítima. Es decir, de no ser que la autoridad legítima esté legislando contra Dios directamente, cuidado con invocar la propia conciencia para justificar la desobediencia. Porque la conciencia y la ley no deben estar opuestas. Lo que mi conciencia me dice y lo que me dicta la ley de Dios tienen que ir siempre de la mano. Y si estoy en conflicto con eso, es que mi conciencia me dice una cosa y la ley me dice otra diferente. La ley de Dios, la ley de la iglesia. Y cuidado con usar la conciencia como un burladero para darle la vuelta a la ley de Dios, para darle la vuelta a la iglesia, incluso a la ley humana. Porque debemos ser obedientes a la ley humana siempre y cuando esté ella en pro de la ley de Dios, no contraria a la ley de Dios. Y lo lógico es que la conciencia sea siempre obediente a la ley. Por eso, queridos amigos, cuanto más recta y sana sea tu conciencia,
más te vas a esforzar en adaptarte a las normas objetivas de la vida. O el contrario, cuanto menos sana es la conciencia, más conflicto tiene con las normas objetivas de la vida, con la ley de Dios, con la ley de la iglesia, incluso con la ley humana, con la ley de los hombres. Por eso, queridos amigos, como dice este número del catecismo, es importantísimo nosotros esforzarnos todo el tiempo por educar la fe y la conciencia de todas las personas, sin parar, especialmente los que son educadores, especialmente los que son catequistas. Todo el tiempo educando nuestra conciencia para no mentirle, para que no se pare, para que nos alejemos cada vez más de estos 6 errores que nos llevan a la formación de una mala conciencia, para darnos cuenta que la tarea que tenemos en nuestra vida es seguir a Dios, seguir sus leyes, convertir nuestra vida y parecernos cada vez más a Jesucristo nuestro Señor.